si nos puedes aportar algo en torno a eso. Y bueno, nada más, porque pues he perdido el hilo, lo siento. Por alusiones, Neus y Miguel Jara, ¿no? No sé quién quiere empezar. Que sí, que estoy de acuerdo contigo en que no es tan romántico y desde luego no todo. De hecho, a mí me mosquea mucho cuando alguien dice, sí, yo tengo un trastorno bipolar, y el otro contesta, no, si todos somos bipolares, ¿no? Esto no es como que sí, que tienes razón y hay casos que son graves, ya suicidios, hay gente que muere y desde luego pues no hay que tener tampoco una visión tan qué bonita la locura, ¿no? Pero bueno, que tampoco ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay casos para todo. Y que desde luego la persona sufre y la integración es lo más importante, ¿no? No he entendido bien la pregunta. Bueno, no ha habido pregunta concretamente. Sí, bueno, no, la pregunta es ¿qué prácticas a ese nivel un poco de dudosa ética, si has podido encontrar alguna en lo que hace referencia a la venta de maquinaria de diagnóstico, cuando ahora, por ejemplo, a nivel de mamografía se sabe que la mamografía no tiene un resultado definitivo, como mínimo, ni tan siquiera es un indicio a veces de determinadas cosas, cuando, por ejemplo, a nivel de test de VIH-Sida, en el caso en el que alguien hubiera aislado ese virus, en unos países parece que da un resultado, en otros da otro. Eso es un tema para por la tarde para Alfredo Envid, ese en concreto. Sí, no hay mío ningún material, pero por ejemplo Juan Gervas, el médico Juan Gervas, que es colaborador de mi página, publica mucho sobre la falsa prevención, el forzar la prevención de enfermedades con aparatos, muchas veces, como hemos hablado antes de los densitómetros, pero también ha hablado de la falsa prevención o de la mala praxis en prevención del cáncer de próstata, del cáncer de mama. Entonces no te puedo contar gran cosa, pero si quieres puedes leer un montón, que Juan Gervas, repito, tiene muy buenos materiales en la página de CESCA o en la propia página mía. Le hemos dado muchas veces la voz, ¿no? Sobre el sobrediagnóstico de la prevención, ¿no? Y los daños que se puede provocar en las personas por forzar el prevenir las enfermedades. Bueno, va a hablar Alfredo Envid como un anticipo de la charla de esta tarde. ¿No? No como un anticipo, quería comentar. Sí. Bueno, ¿tienes la oportunidad o ya ha pasado, digamos, el momento? En primer lugar, para nuestra compañera enfermera y su dilema terrible, incluso dentro del sistema se pueden hacer, incluso en estructuras peores que la que usan. Cuando te daré un ejemplo de algo peor, aunque tú a veces creas que la seguridad social es lo peor que existe, algunos días, pero no. Cuando teníamos la guerra de Vietnam, los soldados norteamericanos hacían escala en Alemania. Dentro de los cuarteles había publicaciones disidentes que informaban a los soldados de lo que no le estaba contando el gobierno, evidentemente. Pongo ese ejemplo porque, y efectivamente, muchos desertaban. Se formaron redes de deserción. Porque en la estructura más autoritaria que puede haber, y el ejército es más que los hospitales, evidentemente, se puede hacer una labor dentro. Esa labor pasa fundamentalmente por dar otra información a la gente. Y eso lo podéis hacer. ¿Que tiene riesgos? Desde luego, pero lo podéis hacer. En el caso de las vacunas, hay un colectivo donde varios médicos son amigos míos, y catalanes incluso, que lo debes conocer. Bueno, pues difundir simplemente, mire usted esto, antes de vacunarse, y piénseselo. Y sobre todo decirles una cuestión muy importante, que no hay en España ninguna vacuna obligatoria, que la gente no lo sabe. Les presionan de forma que las hacen parecer como obligatorias, pero eso es mentira. Simplemente con que les des esa información y que piensen, y una página web, ya estás haciendo algo. En tanto,
encuentras otras soluciones. Una, comentabas lo de Grecia. En realidad ya lo hicieron el año pasado, antes del verano. Pero no hay que alegrarse, amigo, porque el año pasado lo hicieron sobre los productos para los insuficientes renales, lo cual implica que si no se les dan esos productos, mueren. No te he entendido de qué estabas hablando. No, hombre, antes tú has hablado de que en Grecia había un boicot que anunció Miguel recientemente en su página. Leí el boletín que recibo y leo, concretamente de Roche, de las multinacionales farmacéuticas al gobierno griego, una forma de coacción inadmisible, desde luego. Pero digo que no es nuevo, el año pasado, antes del verano, ya lo hicieron. Tú apuntabas que podría tener un aspecto positivo, en el sentido de que se consumirían menos medicamentos, pero hay un aspecto negativo, por ejemplo, en el caso del año pasado, porque precisamente las compañías que empezaron el boicot y que amenazaron con hacerlo eran las que suministraban elementos básicos para hacer la diálisis a insuficientes renales. Y si eso no se le da a la gente se muere. O sea que... Muy bien el apunte. Por abundar en lo que dice Alfredo, no, está muy claro lo que dice y es lo que decía yo antes. Hay muchos productos y medicamentos de la industria farmacéutica convencional que son muy útiles y son necesarios para la vida de muchas personas. Lo que tenemos que insistir desde la ciudadanía es que tenemos un derecho social a acceder a esos productos. Entonces, yo mismo también bromeaba en el post que hice el otro día diciendo Roche está dejando de surtir un anticancerígeno a los griegos cuando se le murieron probando Avastin, otro anticancerígeno, 4 personas, además en España. Entonces, hacía yo esa broma macabra de decir, bueno, a lo mejor como sea tan malo el anticancerígeno que quieren quitar de Grecia como el Avastin, pues es un regalo para los griegos. Pero bueno, solo era una broma. Hay muchos medicamentos que son muy útiles, pero el rollo profundo es que la industria los considera productos y no derechos sociales. Entonces, a eso voy. Ingenuamente, yo me pregunto si en un momento dado ellos cortan la línea de distribución de un determinado producto, no se podría fabricar un genérico, o sea, como un mandato, digamos, de salud pública, que el Estado se dedique a hacer ese medicamento, que no creo que sea tan difícil. No bueno, las leyes de derechos de autor, de patentes, efectivamente lo prohíben, pero se ha hecho. Entre la salud pública y una ley de derecho de autor me parecería un conflicto ético fantástico. Se ha hecho. Brasil lo ha hecho con los fármacos para el SIDA. O sea, eso es una polémica de hace ya unos años que fue muy gorda. Por eso la disquisición que abre Envid es fundamental. Los medicamentos son derechos sociales o son productos de consumo, pero la industria lo tiene claro. Yo insisto, hay muchos medicamentos buenos de la industria convencional que debemos considerarlos derechos sociales y de libre acceso. Los gobiernos, si quisieran, evidentemente, en una situación tan grave, podrían pasarse por donde quieran las leyes de patente. Vale, tenemos aquí una intervención desde hace un buen rato. Tú y había otra persona por ahí, ¿no? Y bueno, pues por aquí. Y ya yo creo que... ¿Qué hora es? Bueno, todavía tenemos tiempo. Venga. A ver, yo quisiera responder al origen de la enfermedad. Hasta donde yo llego, creo que una parte se debe a la aceptación de la persona. O sea, si yo tengo un estrés, tengo una preocupación, tengo que ser capaz de pensar, de tomar conciencia y decir, bueno, ¿qué es lo que me ha movido esto? ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? ¿No? Yo creo que es aceptar y no irme directamente al especialista a que me dé un medicamento. Para ello tenemos que conseguir, a través de la infancia, ser transmisores como padres o como en el momento que tengamos hijos, sea de bebés, sea adolescentes, sea como sea, y a través de nuestros trabajos, cada uno en el que tenga y como pueda, ¿no? Y como han dicho por aquí, pues yo intento poner cuñas. Tengo un trabajo estupendísimo que también trabajo en grupos, trabajo en consulta y hago grupos de preparación al parto y de posparto, y ahí puedo hacer sensibilización. Lo que no le puedo meter a nadie en la cabeza algo que yo pienso, algo que yo creo, pero sí sensibilizar, y allí recogen.
Y a través de la infancia, pues como hay aquí una persona que igual luego quiere comentar algo, ser capaces de transmitir a los padres que tienen capacidad para no solo cuidar, sino curar a sus hijos a través de procesos que no son medicamentos, como son los abrazos, como son los besos, como es la reflexología, en fin, aparte de los tóxicos que nos generan otras enfermedades, pero hay una parte que la generamos y es cómo aceptamos las cosas. A mí me parece muy interesante este tema que dices, de la interacción entre la conciencia y la enfermedad. Yo puedo contar mi caso. Bueno, yo tengo un trabajo espiritual desde hace ya años y yo puedo decir que entiendo las jaquecas, el dolor de cabeza. Tuve una época que tuve lo que llamaríamos una cefalea, pero brutal. Estaba en un trabajo en el cual pues me estaba haciendo lo que ahora se llama mobbing y hubo una época que me tenía que tumbar del dolor que tenía, pero yo en todo momento era consciente de que eso era una somatización de la represión que estaba viviendo. Yo os puedo decir que desde entonces me curo los dolores de cabeza o que simplemente los sobrellevo sabiendo de dónde procede, porque bueno, pues he tenido una sobreexcitación, digamos, de un problema del futuro o del pasado, y yo identifico, después de muchos años, identifico en el punto de la sien donde me está doliendo y sé que parando ese modelo de pensamiento me desaparece. Yo he llegado a identificar perfectamente las diarreas, por ejemplo, con la anticipación del futuro. Creo que la diarrea, por ejemplo, digamos, como el reloj biológico asociado a tu pensamiento. Y ya por decir un último ejemplo, el otro día vino una amiga a mi casa y de repente tenía un dolor muy grande y quería tomarse pues un nolotil. Y le digo, pues mira, yo creo que yo no compro medicamentos, pues yo no sé hace cuánto tiempo. Y saqué un nolotil, pero el tema es que era del 2002. Yo no me acordaba, como tengo esta cabeza. Y me acordé la última vez que había tomado un medicamento como este y fue después de saber lo del 11S. Pues claro, ahí fue cuando me metí a investigar todo eso y me salió una caries, pero yo sé positivamente que esa caries salió de la rabia que tenía de no poder expresarlo. O sea, si tú realmente, y esto va un poco al vídeo que se saque, si realmente eres consciente de tu proceso mental, de los problemas que estás dejando en la parte de atrás de tu mente, de tu conciencia, esas cosas que no quieres afrontar, esos problemas que te están fastidiando. ¿Qué decir si tienes un jefe que te está fastidiando? O sea, es que ¿cómo no vas a tener un problema si te están humillando? O sea, faltaría aquí, yo creo que alguien que hablara de la medicina del Dr. Hammer, que es realmente uno de los puntos, yo creo, más avanzados ahora mismo de la medicina, pero realmente es una somatización. Yo creo que es la manera de entender realmente la enfermedad como un mensaje de tu cuerpo. Te está hablando de otra manera, no lo quieres escuchar a través de tu conciencia, pues te voy a sacar este dolor de aquí. Yo creo que ese es el futuro de la ciencia. Tenemos por aquí dos palabras pedidas. Es que como tú también has hablado, pues estamos dando... Sí, pues sí, muy rápido. Muy rápido, He esperado dos cosas. Sí. Dolor de oído. Ahí. Dolor de oído desde los 3 años y se me fue en el 85, en ese momento no conocía a Hammer, pero yo tomé conciencia de todos los procesos. Fue un dolor, un llanto de mi madre a los... Por favor. Vale. Llanto de mi madre a los 3 años a causa de la muerte de un tío y los tirones de oreja de mi padre para que fuese buen estudiante. Resuelto eso, se resolvió el problema 35 años después. Pero ahora, últimamente, hace 3 años, cáncer de próstata, el PSP subiendo, no sé qué. Digo, no voy a hacer nada de lo normal, voy a aplicar la terapia de Hammer. Tomé en